Primero que todo, desde Costa Rica, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad titulada El lenguaje, ¿dónde está? Unirse, odio y la era del vacío. Es el tema del tercer encuentro de la serie de encuentros con Álvaro Mata Guillén, que hemos estado propiciando por esta complicidad con la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política, un proyecto autónomo y autogestionado realizado en Costa Rica. Aquí es importante rescatar, incluso de la mano con lo que veníamos mencionando previo a la actividad, el ejercicio de la libertad. En una clase de un curso de la cátedra llamado Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política, decía un día de estos un estudiante que estos espacios son los nuevos Galileos. Y si lo vemos en este sentido, aquí es donde yace la importancia de gestar estos espacios. ¿Por qué? Porque esto no solamente responde a una condición de COVID-19, sino que también responde a todo un modelo educativo, a todo un modelo estructurado a partir de relaciones de dominación y de mando-obediencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sistemas formales de educación. Yo tengo que matricular un curso porque quiero sacar una determinada carrera. Tengo que ir a una charla porque el profesor o la profesora me indica que tengo que ir a la charla. O sea, la educación como tal se nos ha constituido a partir de un currículum oculto como una asimilación de relaciones de mando y obediencia. Lo que aquí hacemos son espacios donde se gesta la libertad, porque aquí las personas que se unen a participar y que poco a poco van aumentando, lo hacen en completo ejercicio de su libertad. ¿Y por qué decimos que en completo ejercicio de su libertad? Esto es en tanto que un acto moral es aquel que ejecutamos sin amenaza de castigo y en algunos planteamientos sin promesa de recompensa. O sea, si lo vemos desde esta perspectiva, incluso podríamos decir que los actos que se ejecutan dentro de un modelo educativo formal no son actos morales, porque no son actos libres hasta cierto sentido. Entonces aquí estamos reivindicando eso. ¿Por qué? Porque al ingresar a una actividad por elección propia, quiere decir que yo lo estoy disfrutando. Y no hay un acto que sea más rebelde y de mayor expresión de libertad que disfrutar lo que se hace. Vivimos en un mundo donde ya se nos prohíbe prácticamente disfrutar lo que hacemos. Interactuamos de modo autómata en función de un mercado y en función de una serie de aspectos ideológicos que se nos han inculcado como lo que es calidad de vida y renunciamos a muchos aspectos de lo que es el buen vivir. De ahí que en la cátedra también hemos venido generando una campaña de exaltación de la poesía y de la libertad de expresión frente al avance de la guerra y al avance de las tiranías. Eso sí es en el contexto actual, ¿verdad? En el cual nos encontramos con el COVID-19, pero no solamente el COVID-19. El COVID-19 viene a ser un elemento más de una tensión mundial que ya se venía gestando en las primeras 2 décadas del siglo XXI y también a partir de 2018 con el comienzo de una guerra económica entre China y Estados Unidos, en 2019 una guerra tecnológica con Huawei. O sea, vivimos un mundo en el cual se están dando transformaciones complejas, en el cual las relaciones humanas se encuentran fracturadas, en el cual los valores occidentales como tales se encuentran en tela de juicio, se encuentran en un proceso de crisis donde pueden ser pensados y repensados. Y de ahí la necesidad de recuperar y repotenciar todos estos espacios de gestación de libertad, como lo son la poesía y estos mismos encuentros en los que estamos imbuidos el día de hoy. Imbuidos, imbuidas. Finalmente, para terminar de introducir la actividad, es importante mencionar otro aspecto, que es la memoria histórica. La memoria nos ha sido robada. La memoria la define muchas veces para la masa media lo que es la cultura de las masas, la telebasura, la televisión y los noticieros son las fuentes de lo que es la memoria. Y nos olvidamos de los hechos esenciales que pueden servir para reivindicarnos procesos de gestación de libertad.
¿Por qué? Porque si logramos reivindicar nuestra memoria a partir de nuestros propios intereses, podemos determinar aquellos principios éticos a partir de los cuales, como individuos y como colectividades, definimos lo que es bueno y lo que es malo a partir de nuestros propios actos. Y nuestros actos ya no van a ser determinados por nociones de lo que es bueno y lo que es malo, determinadas desde afuera, hablando de la telebasura, hablando de los medios de comunicación masiva, hablando de los discursos neoliberales, etc. ¿Y por qué nos referimos a la memoria histórica? Nos referimos a la memoria histórica porque Eunice Odio es una poeta costarricense que se encuentra generalmente en el olvido. Las nuevas generaciones de poetas pocas veces conocen la obra de Eunice Odio y el papel dentro de esta creación artística local, y como bien lo decía antes de la charla, Álvaro Mata, una creación estética que puede incluso considerarse como universal en nuestro medio. Entonces, este ejercicio va de la mano con los intentos de la cátedra también de rescatar la memoria histórica y en este caso acompañado de profundas reflexiones como las que ya dos encuentros para atrás nos tiene acostumbrados y acostumbradas Álvaro Mata. Entonces, sin más, en el chat les voy a dejar el correo de la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política. Les voy a dejar también el link de nuestro diario digital, más allá de la cortina. Les voy a dejar el link de nuestro grupo de Facebook por si quieren incluirse para que sepan las actividades que estamos realizando. Y también, como les decía, que somos un proyecto autogestionado, voy a dejarles un correo de una cuenta PayPal por si alguna persona quiere contribuir con cualquier tipo de donación. Entonces, sin más, les dejo con Álvaro Mata. Bueno, buenas noches a todas, todes, todos. Eh, en realidad hoy, porque era un inicio de odio, yo esperaba eh, que no llegara tanta gente. Ese es como el signo de ella. Y me acuerdo cuando, bueno, yo no me acuerdo, uno lee que cuando ella regresó una vez a Costa Rica, ya habiéndose ganado, habiendo publicado el Tránsito de Fuego, habiéndose ganado un premio en Guatemala y todo eso, que estaba eh, que la mandaron a hacer un reportaje sobre la llegada de Kennedy a Costa Rica. Y entonces se le ocurrió, bueno, con alguna gente, hacer un recital. Y el bendito recital, bueno, lo hicieron y estaban ahí, no sé qué, en el Club París, qué sé yo, y llegaron 7 personas. Entonces ella dijo, bueno, pues mejor fueran a una cantina y siguieran. Aquí, como estamos en cuarentena, pues no podemos irnos a ninguna cantina. Pero digamos que hay un signo de UNICE sobre el por qué, o sea, la negación, la invisibilidad de ella, siendo una autora que por lo menos yo considero eh, que deberíamos leer, que debería estar en otro escalafón dentro de todo el panteón, digamos, de los poetas latinoamericanos. Y bueno, eh, voy a empezar con esto. Bueno, primero agradeciéndole a Esteban siempre la invitación y que estemos haciendo estas cositas, que siempre pues estos espacios pues ayudan y a reflexionar sobre algunas cosas. Y hoy siempre estoy pensando cómo empezar o qué decir. Mm. Aunque me digan que la charla es dentro de un año, paso todo el año pensando y todavía minutos antes estoy dándole la vuelta. Y me acordé, para empezar por ahí, una charla que tuve con Ricardo, que está ahí, en Buenos Aires, sobre el trabajo del escritor como trabajador. Y que eran unos programitas que él hacía que duraba más o menos una hora, donde se reflexionaba con distintos autores cuál era ese escritor como trabajador. Y entonces voy a hacer todo un gran preámbulo para luego hablar de Unice Odio. Todo lo que estoy hablando tiene que ver con Unice Odio, aunque no parezca. Solo que yo estoy seguro que la mayoría de los que están acá
ha leído poco a Unir ese odio, o no la ha leído, o la conocen de nombre, o no escucha muchas cosas. Eh, y mucha gente, como estamos en una época de farándula y de entretenimiento y de tontería, pues lo que les interesa es el chisme, que era borracha, que era no borracha, que era esto, que era lo otro, y a mí eso la verdad que no me interesa nada, y como ella misma lo decía, su vida privada es su vida privada y hacía lo que quisiera en su vida privada y nadie tenía que meterse, y yo soy de la misma línea. Y entonces en esa charla que tuvimos con Ricardo en Buenos Aires, eh, que me acuerdo que estaba hospedado en el Castelar, que decía Ricardo que iban a cerrarlo, que es el hotel donde que se hospedó García Lorca ahí durante 3, 4 meses que vivió en Buenos Aires, y que había una habitación dedicada a donde estuvo García Lorca, y bueno, yo no sé qué va a pasar con eso porque es una lástima. Bueno, la cosa es que estábamos muy cerca de ese hotel y ahí nos reunimos para filmar y charlar sobre el escritor como trabajador. Y la pregunta que uno se tendría que hacer en esta época es, ¿cuál es en qué trabaja un escritor? Y cuando digo escritor, estoy contemplando pues al narrador, al dramaturgo, aunque el dramaturgo tiene otras características, al poeta, vamos a decir, al ensayista, al cuentista. Incluso podemos meter ahí al filósofo. ¿Cuál es el trabajo de un escritor? ¿Qué define? ¿Qué trabaja? Eh, Sobre todo, es una pregunta, digamos, pertinente en una época como la nuestra, donde abunda infinidad de materiales, entre comillas, literarios, y donde el mercado ha incidido de una manera brutal que te vende cosas que pasan por literatura. Mm. De hecho, ya esto subí un post ahí en el Facebook, donde decía ciertas cosas y decía, bueno, la literatura o la poesía en este caso nace de esto, esto y esto y esto y esto. Y alguien me decía que no podía ser porque entonces excluía cosas que él escribía. Y yo lo siento. Hay cosas que no son teatro, aunque les digan teatro. Hay cosas que no son danza, aunque les digan danza. Hay cosas que no son poesía, aunque les digan poesía. Y entonces, ¿qué define que algo sea literario y algo no? ¿Y qué trabaja un escritor? Bueno, esta época se ha olvidado de muchas cosas y una de las cosas que ha olvidado o no lo ha olvidado, lo ha transformado porque lo convirtió en una mercancía, es el cuerpo. Y entonces, ¿en dónde está la literatura en el cuerpo nuestro? ¿En dónde nace eso? Y entonces, pues podemos decir muchas cosas, pero lo cierto es que el arte, un actor que se para en una escena, necesita un trabajo pulsional con una serie de tensiones que hace en su cuerpo para que ese actor tenga una presencia actoral y funcione dentro de esa trama o eso que va a suceder en la escena. Lo mismo un bailarín. Y entonces hay que tener una dramaturgia, como dice una compatriota que se llama Patricia Cardona, una dramaturgia del bailarín. Y esa dramaturgia quiere decir que tenías que tener una serie de elementos tensionales, de tal manera que mi presencia en la escena se vea, y eso tengo que trabajarlo en cada una de las acciones. Y el poeta, ¿cuáles son los elementos tensionales del poeta? Y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuándo aparece la poesía dentro de nuestra historia? Estamos hablando de que, según los paleontólogos, nuestra historia es reciente. Si estamos hablando de que aparece la vida en este planeta como vida, de lo que conocemos como vida, hace 3.500 millones de años más o menos, ahí se pelean unos años más y unos años menos porque apareció tal cosita, y nosotros hablamos de hace unos 400.000 o 2 millones de años, realmente la vida como nuestra, como seres, como homínidos, es muy reciente, tomando en cuenta todo ese montón de tiempo. Y si pensás que la Tierra, según los cálculos, tiene más o menos 5.000 millones de años, pues 5.000 millones de años, 2 millones de años es nada. Y si uno ve que nosotros aspiramos a vivir unos 80, 90 años,
es un soplo en el marco de todo eso. Bueno, en este proceso de llegar a lo que es poesía, vean que cuando uno está hablando de poesía, está hablando de teatro, básicamente, son cosas muy recientes. Muy recientes quiere decir que el teatro, como lo conocemos, aparece con los griegos en términos formales. ¿Hace cuánto? 2500 años. ¿Qué aparece? Curiosamente, al lado de la filosofía. Estamos hablando que en el siglo V antes de esta era, antes de Cristo, aparece lo que se conoce como filosofía y aparece el teatro con la tragedia. Y cuando uno analiza la tragedia, uno dice, el traigosoidos, es decir, el canto del macho cabrío, que hay otras definiciones, tal, pero esa es la que a mí me parece más acertada. Uno dice, ¿por qué la tragedia griega era el canto del macho cabrío? ¿Por qué? Porque para uno es muy fácil decir tragedia y con toda la connotación que tiene en esta época, que uno dice, la tragedia, ay, qué cosa más trágica, etcétera. Y uno dice, bueno, la tragedia, si traduzco, ¿por qué era el canto del macho cabrío y por qué el drama, que uno llama el drama, simplemente significaba hacer? ¿Qué era? Que yo hacía ese canto a un macho cabrío. Y entonces nosotros, si empezamos a desnudar de ahí para atrás y empezamos a ver culturas un poco anteriores, aunque sean más o menos simultáneas, vemos que hay una animalidad que siempre está presente y además hay otra cosa que está presente también, que es nuestra relación con el entorno. Yo no voy a endiosar el entorno ni voy a ponerle un ente a la naturaleza. Mm. Pero es evidente que había un diálogo entre nosotros mismos y ese entorno, ese misterio que había en cada cosa, en el árbol, en el viento, en la lluvia, etcétera, etcétera. Pero si yo digo, bueno, eso aparece ahí, y la poesía, ¿cuándo aparece? Eh, Nosotros tenemos de cantos, digamos, el más antiguo escrito es el Gilgamesh y todo este periodo babilónico, y estamos hablando hace... Y en Gilgamesh, cuando uno lo lee, uno dice, wow, está la transición entre ese nómada y que empieza a ser sedentario. No sé si ustedes leyeron el Gilgamesh y entonces se acuerdan que Enkidu, que era el amigo de Gilgamesh, se lo dan los dioses a Gilgamesh como amigo, y resulta que para que él se transforme, en realidad no se transforma, él anda con los animales, con los lobos y tal, y un día entonces que regresa acá, que lo quieren conquistar, le manda a una muchacha y él se baña. Y entonces hay una cosa que cambió en la relación de él con los animales, el olor. Ya no lo olieron como parte de él y lo excluyeron en Kido. Bueno, uno dice, qué interesante, ¿verdad? Hace 5.000 años, 6.000 años estábamos con esa historia. Y antes de eso, nuestras manifestaciones artísticas, teníamos evidentemente cantos que están relacionados con nuestros ritmos corporales, el corazón, el pálpito, etcétera, 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 pero también la pintura. Y la pintura rupestre, que tenemos Altamira, que tenemos las cuevas en Francia, etcétera, etcétera, tiene una cosa que Pascal Quignard, que también es un autor que Ricardo y yo leemos mucho, le pone mucha atención. Y porque es muy curioso, usted pintaba dentro de una caverna en una total oscuridad y para llegar ahí usted tenía que iluminarse. Por consiguiente, esta imagen de la caverna un poco de Platón, ¿verdad? Y usted ve las sombras y cree que esa es la realidad. Y usted entonces dice, ¿qué cosa? Mira, hace 50, 60, 70.000 años, 35.000 años, usted se metía en una caverna que era como regresar al vientre materno y pintabas. ¿Y qué pintabas? Pues las cosas cotidianas. ¿Y qué eran las cosas cotidianas? Pues cazar, y además descubrimos una cosa muy importante. No había ningún prejuicio sexual. De pronto vos veías hombres erectos y desnudos y veías las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta de algo que es elemental y que no estoy diciendo nada importante,
que es que efectivamente nosotros tenemos una construcción cultural que va determinando los nombres de las cosas. Y que, como diría Wittgenstein, su conciencia, su ser, su mundo se establece a partir del lenguaje. ¿Y qué pasa si eliminamos el lenguaje? Si eliminamos el lenguaje, pues no hay nada, no hay pensamiento y no hay cultura. Y por consiguiente, tampoco habría este conjunto de significados que se van enlazando y se van estructurando que nos permite estar hoy aquí. ¿Y qué había antes de la pintura rupestre? Más o menos hace 90.000 años aparecen los primeros enterramientos. Quiere decir que hay una variación en la relación con la muerte. Si somos nómadas, es absurdo que nosotros enterremos a alguien. ¿Para qué lo vamos a enterrar? Si nosotros nos vamos, estamos de paso, vamos de un lugar a otro porque nosotros no tenemos una idea de permanencia ni de un tiempo cíclico, porque el tiempo es todo el tiempo, no hay tiempo. Y por consiguiente no hay tiempo, no hay nada que crezca ni nada que envejezca. Nos vamos y el que se murió se quedó ahí, porque yo no me quedo y no lo enterré porque, como me dice mucha gente, ay, es que seguro era el mal olor. ¿Cuál mal olor? No había mal olor, yo me iba. Eh, y entonces ese es un cambio que uno se pone a pensar, porque hay otras maneras de relación con los muertos, ¿verdad? Que los dejen para los buitres, que lo quemen, que lo tiren al mar y se vaya. Pero el enterramiento, ¿por qué enterramos? Y entonces resulta que hay un griego que se llama Protágoras que decía, suena muy machirulo lo que voy a decir, pero ni modo, decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Yo voy a quitar el hombre y voy a decir el ser humano. El cuerpo es la medida de todas las cosas. Y entonces hay algo que se nos ha olvidado y que es que a partir de todas nuestras necesidades surge la cultura. Nosotros no creamos cosas, sobre todo en estados de gran necesidad, por deporte o por hobby. No, todo tenía una explicación que ahora a uno le puede parecer absurda o no, pero que estaba totalmente relacionada con lo que vos estabas viviendo. Por consiguiente, si yo pintaba, estaba ligado con lo que estaba viviendo. ¿Y qué pasaba cuando yo pintaba? ¿O por qué yo enterré? Enterré a alguien. Porque vean que eso es un ejercicio de hacer un hueco, hacer una tumba, que estas primeras tumbas aparecen en Israel, y la posición de los huesos indica que lo pusieron en una posición fetal. Y entonces uno empieza a especular y dice, bueno, quiere decir que parecía que regresábamos al vientre, a la oscuridad, etcétera. Y hay algo que a uno se le olvida, que la realidad tiene que ver todas las cosas de tu cuerpo, el sueño, tu imaginación, tus especulaciones, tus vivencias que están con el hambre, con el dolor, con el miedo, con tus necesidades básicas, sed, defecar, etcétera. Y si yo me retrotraigo todavía más, me doy cuenta que los cambios culturales son muy lentos, ¿verdad? O sea, es decir, estos son cambios muy recientes y estamos hablando de 90.000, 100.000 años. Y de ahí para atrás son muy lentos. El uso de armas de piedra para la cacería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos 3 o 4 millones de cambios muy lentos desde el punto de vista tecnológico. Y en esta época, pues tenemos una especie de engaño. Sí, tenemos esta tecnología que nos permite tener un montón de personas de muchos lugares, de Argentina, de Estados Unidos, etcétera, 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 de Costa Rica, de México, etcétera. Mm, Pero, ¿cuál es la evolución humana? ¿Cómo nos seguimos tratando nosotros y cómo relacionamos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Y en dónde aparece la poesía? ¿Cuál es entonces el trabajo de un escritor? Vean que yo estoy dándole vueltas, tratando de reflexionar sobre eso y entonces uno llega a una cosa muy sencilla. El escritor trabaja con lo que expresa y que expresa todo el mundo. Expresar implica expresar, es decir, siento algo
y grito, siento algo y lo digo, siento un deseo por alguien y entonces me atrae y pueden haber un montón de intermediaciones significativas, censuras, etcétera, etcétera, pero eso que siento, lo siento y se puede expresar algunas veces y otras no por elementos culturales. Por consiguiente, el autor, el escritor, eh, yo lo siento por muchos escritores, amigos que lo dicen y tal, pero a mí siempre eso me ha sonado un poco estereotipado. Ay, trabajamos con la palabra. Uno no trabaja con la palabra. Primero, uno no es un sacerdote para trabajar con la palabra y andar ahí pregonando. Uno trabaja con esa energía pulsional en primer momento que necesita ser expresada y construye algo. De hecho, es posible que el conocimiento tenga mucha relación con esas primeras impresiones que generaron imágenes y que fueron creando cosas a partir de esas vivencias. Hay alguien ahí que está como tomando algo, yo le diría que apague el micrófono porque entra mucha bulla. Creo que es Flor. Ah, no, ya lo quitó. Bueno, y bueno, y entonces uno dice, ¿cómo se forma el conocimiento? Pues a partir de tus necesidades y la relación con el entorno para resolver cosas. ¿Qué comer, por ejemplo? ¿Cómo como? Ahora para nosotros es muy simple relativamente. Vos tenés una relación de intercambio que te genera un valor X, el cual vos cambiás por un producto y das unos billetitos que tienen el supuesto valor S, y ese valor que tiene esos billetitos incluyen el costo de esos materiales que se establecieron por otros intercambios y la ganancia del que está estableciendo esa relación económica, que es lo que Marx llama plusvalía, que es a partir de aquello que yo gano, a partir del esfuerzo del trabajador que yo me dejo. Y bueno, y entonces uno dice, bueno, establecimos todo este montón de relaciones y en dónde está ahí esta construcción de la poesía. Bueno, a partir de tus pulsiones, a partir de tu expresión. Y entonces cuando hablamos de la condición humana, nosotros estamos hablando de que ese es el trabajo de un escritor, la condición humana. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo un montón de cosillas que les voy a leer complementando porque esto nos va a llevar a un odio. No perdamos de vista que estamos hablando de un odio. Por ejemplo, Octavio Paz, eh, hay una cosa que, me, que me sorprende a mí, que los estudiosos de un odio no han visto. Yo no sé si la leen mal o la leen bien, no me interesa. Que es que cuando Eunice Odio saca El Tránsito de Fuego, Octavio Paz está publicando también este famoso libro que es El Arco y la Lira. En El Arco y la Lira, Octavio Paz hace toda una reflexión que tiene sus matices, es decir, es evidente que estás hablando de 1956, son 40, 60, casi 70 años atrás, con una coyuntura particular y donde hay cosas referenciales de las cuales vos estás hablando, que si lo lees ahora, a lo mejor decís, bueno, pero es que ya está hablando ahí. Sí, hay una cosa que hay que aprender a leer a los autores y es ubicarlos en su contexto. Cuando uno los saca de su contexto, hasta tontos pueden parecer, eh, con grandes excepciones. Son autores que viven en ese momento y de pronto tienen reflexiones, sobre todo en términos de ensayo, en ese contexto. Pero ¿por qué digo que es una cosa muy referencial que esté publicando 1955, 56, un ese odio, El Tránsito de Fuego, que lo publicó por primera vez en El Salvador, y esté publicando Octavio Paz El Arco y la Lira? Porque posiblemente este libro del Arco y la Lira es de los libros más lúcidos en términos, no me voy a meter a otros contextos, de lo que ocurre en Latinoamérica en cuanto a la reflexión sobre la poesía y sobre el quehacer de un escritor. Pero, como lo vamos a ver ahora, Eunice Odio dentro de esto, ella lo lleva a la práctica y escribe un libro que se llama Tránsito de Fuego, donde ella se está planteando en ese libro, que es un poema extenso, muy largo, ¿verdad? Eso que está Octavio Paz teorizando. Y uno dice, qué curioso,
Bueno, aquí está, yo lo que tengo son este tomo de las obras completas de ella, es el segundo donde viene el tránsito. Y me sorprende que no se haya notado eso porque la agudeza, ahora lo vamos a ver, pero desde la poesía, desde esa expresión que está construyendo un mundo que hace unirse odio, es totalmente paralelo, es paralelo y está conversando, aunque ni se conocieron después porque Unirse Odio fue muy amiga de Elena Garro, eh, a Octavio Paz. Y uno dice, ¿qué cosa más impresionante? Con una diferencia. Octavio Paz nace en 1914, Unice Odio en 1919 y además es mujer. Y en este momento, aunque si uno dice esto fuera del contexto, pues pueden sonar cosas como machirulas. No, era mujer, tenía todo para perder. Incluso cuando Unice Odio nace, las mujeres en Costa Rica y prácticamente en ningún país latinoamericano votaban. ¿Qué quiere decir? Usted no es considerada una persona. Y toda la construcción suya, su pensamiento, su sentir y su quehacer está vedado o invisibilizado o negado y por consiguiente vas a tener una serie de, de, de elementos negacionales. Eh, un ejemplo, bueno, tenemos millones de ejemplos. Un ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el de Penélope. Cuando ustedes leen la Odisea, uno pregunta, ¿y, ¿y qué sabemos nosotros de Penélope? Pues sabemos que era la esposa de Ulises, que Ulises se va a 20 años, que hay un montón de pretendientes, y entonces ella dice que va a tejer una cosa ahí, que entonces lo teje en el día, lo desteje en la noche para ir alargando el asunto con los pretendientes. Pero nosotros sabemos algo más de Penélope. Sabemos qué piensa, sabemos qué siente. No, no lo podemos saber porque la mujer, cuando estamos diciendo que no vota, está extripada, invisibilizada, ausente el alma de ella. Y el alma es la que expresa, y es la que expresa es el mundo de los hombres. Bueno, ese es el contexto en el que está Eunice Odio. Y bueno, y Octavio Paz, ahora vamos a meternos con algunas cosas que él dice, que a mí me parece, independientemente igual que Borges, uno puede pelearse con Borges, pero yo no le voy a quitar a ninguno de ellos el mérito que tiene como pensador y como escritor. Y entonces Octavio Paz empieza a hablarnos del mundo moderno y entonces empieza en esta introducción al libro de Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene que ver con algo que ahorita que tiene que ver con ese odio. Entonces dice, en el mundo moderno, el sistema de autorizaciones y prohibiciones implícitas ejerce su influencia sobre los autores a través de los lectores. Un autor no leído es un autor víctima de la peor censura, la indiferencia. Es una censura más efectiva que la del índice eclesiástico. No es imposible que la impopularidad de ciertos géneros, la de la poesía, por ejemplo, desde Baudelaire, los simbolistas, sea el resultado de la censura implícita de la sociedad democrática y progresista. El racionalismo burgués es, por decirlo así, constitucionalmente adverso a la poesía. De ahí que la poesía, desde los orígenes de la era moderna, o sea, desde las postrimerías del siglo XVIII, se haya manifestado como rebelión. La poesía no es un género moderno. Su naturaleza profunda es hostil o indiferente a los dogmas de la modernidad, el progreso y la sobrevaloración del futuro. Cierto, algunos poetas han creído sincera y apasionadamente en las ideas progresistas, pero los que dicen realmente sus obras es algo muy distinto. La poesía, cualquiera que sea el contenido manifiesto del poema, es siempre una transgresión de la racionalidad y la moralidad de la sociedad burguesa. Nuestra sociedad cree en la historia, periódico, radio, televisión, el ahora, y la poesía es por naturaleza extemporánea. Y este libro empieza eh, eh,
Dame un momentito que está preguntando aquí Marta Arroyo si hay actividad. Ahí le estoy pasando el link. Este, este libro de Sor Juana empieza Octavio Paz diciendo, una sociedad se define no solo por su actitud ante el futuro, sino frente al pasado. Sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos. Yo he leído infinidad de, eh, de comentarios sobre Unice Odio, que es una escritora sobrevalorada, que es una escritora que ya es un mito, etcétera. Lo que a mí me da la impresión de la mayoría de la gente que opina, sí, es que no la ha leído. Y que es muy fácil descalificar sin siquiera haberse tomado el tiempo de leer un poquito quién diablos es esa persona que yo estoy descalificando. Pero aquí también hay una cosa vital que lo acaba de decir Octavio Paz, el olvido de la historia. Hay una cosa que nuestros países latinoamericanos tienen una característica común desde Argentina hasta México. Es una negación de nosotros mismos brutal. Uno está ahí en Buenos Aires mm, y para los argentinos lo peor que siempre hay es un argentino. Pero si estás en Bogotá es lo mismo y si estás aquí en México ni se diga. Y eso es una especie de pleito caníbal que tenemos nosotros con nuestra historia y con nosotros mismos, bueno, por distintas circunstancias que se manifiestan en los distintos contextos y que tiene que ver con una llegada española hace 500 años, inmigraciones, por ejemplo, en el caso de Argentina, mucho más recientes, etcétera, y esa mezcla en el cual hay una búsqueda de ser el otro, sin ser el otro y sin asumir que estamos aquí y que aquí tenemos una serie de características. Y una de esas características que tenemos, sean pocos, sean muchos, es nuestra relación con el pasado. Y en ese pasado está el indígena y cómo lo tratamos y cómo lo vemos y cómo vemos todo eso. A mí siempre me hace mucha gracia porque hay una cosa que son prejuicios. O sea, si la Malinche, que así era como se dice que se llamaba, pero en realidad hay una oscuridad sobre el nombre, no hubiera sido políglota, a lo mejor no hay conquista, porque ella manejaba el lenguaje de los náhuatl, ella pertenecía a otra congregación indígena que estaba bastante lejos de lo que era el Valle de México. Además, manejaba, no sé, 2 o 3 idiomas y le permitió ser una especie de intérprete a partir de ciertas coincidencias que se dieron. Pero si ella no hubiera sido, no hubiera manejado estas poblaciones, distintos idiomas, es posible que la conquista no se dé en los términos que se dieron. Pero resulta que cuando empezás a ver todo eso, pues sí, hay un montón de prejuicios y un montón de prejuicios sobre nosotros mismos. Yo no puedo negar que toda mi conformación de mundo y en la cual vivo es judeo-cristiana. En un caso, si estoy en México, es esta judeo-cristiana con un pasado y muchos tiempos que hay en este país, pero si voy a Perú pasa lo mismo y si estoy en Costa Rica también, por más que las poblaciones quieran verse homogéneas. Y si voy pues a Argentina igual, no es lo mismo el porteño que el que está en Tucumán, no es el mismo el porteño que está en Mendoza o en Salta o en distintas poblaciones. Sí, sí, tenemos una idea de unidad, de homogeneidad y de identidad, pero toda esa metafísica en términos concretos pierde que hay un montón de tiempos, un montón de lugares distintos, de visiones distintas y que la sociedad y el mundo es plural. Y bueno, todo eso Octavio Paz nos dice eso. Y la pregunta es, ¿y qué es un escritor entonces? Si estamos hablando que es el que trabaja con las pulsionalidades, ¿qué es lo que hace un escritor? Bueno, sí, construye un mundo a partir de eso expresivo y vivencial que permite, cuando lo hace, igual que el actor en escena, que yo me reencuentre ahí, reviva, viva de nuevo eso y es que el tiempo regresa. La poesía siempre está en relación con eso. Y entonces hay muchas clases, vamos a decirlo así, de escritores. Están como Unice Odio, que lo vamos a ver dentro de un ratito, eh, que son las que abarcan, intentan abarcar el mundo completo y crean otro mundo,
o los que simplemente dicen, como diría aquí mismo Octavio Paz, pues chisporreos y balbuceos y muchas tonterías y que el cielo es azul y qué bonito y qué sé yo. Y estamos en una época de eso. Y entonces voy a leer algunas cosillas aquí para irnos metiendo todavía más en este tema Unicedo. Dice Octavio Paz, la poesía es conocimiento en este arco y la lira, ¿verdad? La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. En estas 4 líneas dice un montón de cosas que podrían ser retóricas si uno las deja ahí. Pero hay algo que efectivamente se nos ha olvidado de lo que es la poesía. Tiene que ver con el conocimiento, porque la poesía tiene que ver con mis preguntas que van más allá de las palabras, porque las palabras y el mundo de las palabras es un mundo convencional que establece una serie de reglas, pero ese mundo que se crea es un mundo que se destruye conforme yo me pregunte, duda o mi incertidumbre está sobre eso. Un ejemplo, bueno, este mundo de la pandemia. Vean que una de las cosas que más nos afecta, se quiera o no, es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Voy a tener trabajo? ¿Qué va a suceder ante todo esto? Ah, es que los gobiernos, es que no, es que tal. Hay un mundo de incertidumbre que agota. Bueno, la poesía tiene que ver con el conocimiento. No es un conocimiento racional, es un conocimiento existencial, mi condición existencial ante el mundo. Y eso puede ser cosas muy simples o no sé si simples, desde que escribís porque te gusta alguien, porque te atrae a alguien, hasta te tratar de explicar todo eso que te rodea, del cual no sabes qué es. Porque sabes que cuando decís, como lo hacía Mallarmé, que hablas de la flor, pues la flor no está ahí. Es una representación de algo y ese algo siempre se escapa. Y entonces cuando estás trabajando con el lenguaje, bueno, sí, con nombres y palabras, todo siempre se escapa y tienes que reconstruirlo. Y esa reconstrucción implica, por más que yo hable del mate o del libro o lo que sea, crear un mundo. Ahora, está la creación de los mundos tipo Edmond Javert, tipo Eliot, tipo Eunice Odio. Es una totalidad de un mundo que me estoy tratando de explicar a simplemente hacer una pequeña frase o un pequeño texto donde yo eh, viva alguna cosa. Igual, pues hay elementos que están ahí que si no está ese elemento pulsional, vivencial, ligado a un lenguaje y llevado a ese límite del lenguaje, pues no va a funcionar. La poesía revela este mundo, crea otro. ¿Cómo revela el mundo? ¿Cómo hago yo para revelar el mundo? Pues para revelar el mundo yo no puedo utilizar el lenguaje de todos los días, aunque utilice el lenguaje de todos los días. Si yo empiezo a cuestionar las palabras y por qué esto y por qué lo otro, o por qué se hace esto y por qué lo otro, evidentemente voy a tener problemas. Vean que una de las características fundamentales de esta contemporaneidad de nosotros se llama conformismo. Se llama adaptarme, se llama aburguesarme, aunque sea un pobre diablo, en el cual yo empiezo a defender una serie de privilegios de cierta comodidad y de ahí no paso. Vean que una de las cosas fundamentales que a nosotros nos dice de esa inutilidad que ya nos revela se llaman las universidades. Lo iba a leer, pero no, como dice Michel Onfray, las universidades se han convertido en unas reproductoras del tedio, porque dejaron de incomodarse, dejaron de preguntarse sobre el quehacer y sobre el quehacer implica el poder, las instituciones, todo lo que acontece. Y entonces nos volvimos, y es una sociedad no solo conformista, sino totalmente complaciente, y ha dejado paulatinamente que sus derechos en general se vengan dejando de lado. Vean que nosotros mismos, bueno, no sé si el grupo de gente que está acá, no nos asusta y escuchás a cada rato que la libertad de expresión tiene limitaciones y que debería tener limitaciones, o que el derecho a la protesta y tal, y uno dice, ¿cómo? No, el derecho de expresión es derecho de expresión. Por consiguiente, si yo le digo, mira, vos sos un tarado, pues puede ser que a la persona que le diga no le gusta, pero yo tengo derecho a decirlo, tengo derecho a expresar, porque ese es el elemento esencial de un sistema plural. Y ese es el elemento esencial
para que haya dentro de esto un mundo que se revele. Cuando yo revelo el mundo, yo no estoy dentro del mundo. Y eso quiere decir que a lo mejor me gusta leer Sade, pues no lo lea. Pero el mundo que revela Sade es tan monstruoso porque nos revela a nosotros mismos. Y entonces sí, podemos revelar dentro de eso eh, cosas que pueden ser muy hermosas y muy bellas y muy de comunión, pero también nuestra monstruosidad, porque nosotros somos bestias, somos animales que han tenido que sobrevivir a costa de muchas cosas, incluso matar y matar y matar. Tengo una noticia. A mí me hace mucha gracia en esta época cuando surgen los vegetarianos y todo eso, que yo lo respeto. Yo no soy ni vegetariano ni vegano, ni creo que lo llegue a ser. Pero los inicios del cristianismo, muchos grupos que llegaban a un puritanismo de pureza se convirtieron en veganos y vegetarianos. Ojo, que nosotros cuando no conocemos el pasado, como dice Octavio Paz, no solo perdemos nuestra historia y el por qué estamos aquí, sino que repetimos esa historia. Y bueno, y sigue Octavio Paz y dice, la poesía niega la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que trans. Clasificar no es entender, y eso se refiere, por ejemplo, a cuando nosotros estamos tratando de decir esto es así, esto es allá. Y muchas clasificaciones se hacen sobre la poesía, y si no se hacen, entonces estamos fuera. Por ejemplo, un día de estos, yo ahí en uno de los encuentros que tenía Yolanda, se preguntaba sobre la rima y el verso libre. Entonces uno dice, mira, cuando vos estás construyendo algo, no hay ni rima ni verso libre. Hay una construcción de un mundo que tenés que hacer y que significa por sí mismo, y eso te va a llevar, como lo menciona aquí Octavio Paz, o hacer una Naya de Bretón, o hacer los cantos de Maldoró de Lot Jamón, o hacer un libro como Tránsito de Fuego tan extraño como Unirse Odio, porque no hay, es una forma de expresar y es una forma de construir en la cual yo me estoy planteando todas mis dudas y estoy tratando de resolver qué pasa ahí. ¿Cómo lo hicimos hace 400.000 años? Cuando yo, entre esa inmensidad, que no sabía que era esa inmensidad, mi animalidad trataba de sobrevivir a partir de mis necesidades básicas, hambre, sed, defecar, dormir y expresar. Expresar. Y la expresión es parte intrínseca del ser humano. Usted llora, usted le duele algo, usted grita, usted odia. Sí, expresar es parte del ser humano y es parte esencial esa pulsión de decir de la literatura y por supuesto que de la poesía. Sigue Octavio Paz ahí hablando de todo esto, vean que él está hablando de todo esto y tiene un lío Octavio Paz, que es que cuando yo leí esto de la modernidad, pues Octavio Paz se murió hace ya más de 20 años. Y estamos hablando de una lectura, de un contexto post Segunda Guerra Mundial, eh, donde entran en crisis una serie de conceptos, la misma educación, el progreso, cuando nos damos cuenta que nosotros somos unos asesinos que matamos a 6 millones de personas en campos de concentración. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. En los campos del Gulag murieron otros tantos millones. Y en Latinoamérica, ni se diga, hemos tenido dictaduras hasta para tirar para arriba, que se siguen expresando esas formas autoritarias en distintos contextos que eliminan al otro. Pero ese es un contexto que para llegar a un poco a unirse odio, eh, requiere que yo me oponga a algo. Y para que yo me oponga a algo, tengo que distinguir a ese algo. Es decir, si yo tengo a Videla de dictador, yo voy a decir, el pensamiento de este tipo, que es asesinar, que es exterminar, que es excluir, lo mismo Pinochet o Maduro en Venezuela, con otras características quiero decir que el contexto es diferente,
no la perspectiva autoritaria y la perspectiva de eliminar al otro y de destruir y someterlo. Eh, yo necesito que haya una oposición. Es decir, si alguien me dice, usted no tiene razón, quiere decir que esa persona está viendo en mí una estructura de significados con los cuales se opone. Entonces yo digo, me opongo a Maduro, me opongo a Bolsonaro, me opongo a Trump, a ese conglomerado de perspectivas. Pero resulta que esta contemporaneidad ha hecho algo que va más allá de esto que decía Octavio Paz. Es eliminar, es vaciar los referentes, quitarle el alma a las personas y de alguna manera, esto que yo mencionaba, es convertirnos en alguien que no vota, como lo vivieron las mujeres. Es decir, si a vos te quitan vacían el lenguaje y el lenguaje no importa, y entonces a uno le resulta indiferente hablar de democracia, de libertad, de mamá, de papá, de historia, de poder, de bandera, de himno. Yo no estoy diciendo con esto que yo necesito que eso vuelva de Dios. Cuando usted vacía de todos los elementos significativos, la naturaleza y usted mismo, ¿qué discute? Usted eliminó toda la estructura con la cual usted puede operar y se vació. No es extraño que en este contexto, yo lo decía hace en una charla, en la charla primera que dimos hace ya un mes y algo, no es extraño que la gente más joven eh, de pronto sea la más indiferente en términos generales a la pandemia. Y resulta que yo veía, por ejemplo, en Salamanca, al principio todo el mundo en la Plaza Mayor ahí sentados tomando cerveza como que si esto no pasara nada. Porque una cosa es que te obligue la necesidad y yo tenga que ir, como mucha gente acá, ir a vender el taco porque si no, no como, y no como literalmente, a que me resulte totalmente indiferente. Y entonces uno dice, claro, porque hay un vaciamiento de relación entre nosotros. Y vean qué cosa más terrible. Si usted vacía de contenidos referenciales el lenguaje, ¿cuál, en qué se convierte usted? Usted se convierte en un fantasma. Y téngalo por seguro que entonces vamos decreciendo y decreciendo y nos convierten en una sociedad infantilizada, fanaticada, donde no es extraño que surjan bárbaros por todo lado y que además nosotros tengamos un desprecio enorme por la crítica, por el conocimiento, por disentir, por la expresión y por consiguiente por la persona misma. Porque lo que empieza a establecerse en ese vaciamiento es un individualismo brutal, disociador, que llega al extremo de que solo se ve a sí mismo en ese pequeño mundo porque tras de eso eliminaste la historia e eliminaste los vínculos. Y entonces, en este contexto, ¿qué tiene que ver la poesía? Si Octavio Paz nos dice aquí que es revelación, que es revolucionario, vean que yo estoy leyendo esto y lo leo porque lo leo y porque creo que hay que leerlo. Pero, por ejemplo, ahora que estaba releyendo todo este libro, porque hay una, como les digo, hay una relación intrínseca, aunque no se conociera en ese momento y por supuesto no sabían qué estaban haciendo entre el Tránsito de Fuego y este libro. Y entonces, por ejemplo, vean, uno dice, el poema, dice Octavio Paz, el poema es creación original y única, pero también es lectura y recitación, participación. El poeta lo crea, el pueblo al recitarlo lo recrea. Poeta y lector son dos momentos de una misma realidad. Vean que si yo digo esto, la pregunta sería, ¿y los recitales de poesía? ¿Hace cuánto los recitales de poesía no son un diálogo de sordos, en los cuales no hay comunicación entre el que lee y los demás? Porque posiblemente el que escribió dejó de comunicarse consigo mismo hace rato. Y aquí voy a leer un par de cositas más y meterme en este libro de Tránsito de Fuego.
La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza. El signo y el objeto representado eran lo mismo. Vean que dentro de esta estructura que él está hablando de significaciones. Yo creo en tal cosa. El hombre es hombre, la mujer es mujer, Dios es Dios. ¿Y qué pasa si se vacían todos los contenidos? ¿Qué pasa si ya yo no tengo elementos referenciales? Y más adelante, eh, Octavio Paz nos dice algo que sí es vital. Toda crisis se manifiesta como una crisis del lenguaje. Una crisis del lenguaje. Solo que en esta crisis que nosotros vivimos y que estamos dentro de este contexto de virtualización, pues se han vaciado los contenidos y la crisis es otra. Es una crisis de identidades, es una crisis sobre el sentido mismo de cada cosa, el cual nosotros deberíamos replantear. ¿Por qué estar acá? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Qué sentido tiene aquello y qué sentido tiene esto otro? Vas más allá de las perspectivas ideologizantes. Por ejemplo, a mí Zizek me hacía mucha gracia que al principio dijo que el sistema capitalista con la pandemia sufría un golpe de muerte, luego empezó a variar y ahora dijo que no íbamos a volver a la normalidad y él sigue vendiendo libros. Entonces uno dice, mira, me parece que si ya que te convertiste en un mercader y en un comerciante, mejor admitirlo, pero deja de estar diciendo tonterías. Nuestra crisis es de toda la estructura simbólica y ya no es ni crisis, es una transición que si nosotros perdimos el ligado con el cuerpo, con nuestras pulsiones, con la relación del entorno y todo eso se vació, y además se vacía porque funciona dentro del sistema de mercado, porque no es lo mismo que yo vea en una persona a que vea una cosa. Imagínense esto, ¿qué mentalidad tengo que tener yo? ¿Cómo tengo que ver a alguien que no es alguien para que yo lo venda? Es decir, uno, entre comillas, de los negocios más lucrativos que tiene este mundo es la trata de personas. Es decir, personas que robamos, personas que agarramos, que se prostituyan, que me generen dinero. ¿Cuál es la mentalidad que tengo que tener yo en esa estructura, entre comillas, de valores, para que yo tome a una persona y la esclavice? ¿Sí? Tengo que volver a eso. No vota, no es nadie, no tiene alma, es una cosa. Y entonces todo se convirtió en cosa. Y entonces como todo se convirtió en cosa, pierde total significación y total sentido la misma poesía. Y entonces esto que decía Octavio Paz, que era rebelde, no tiene sentido. Porque ¿qué es ser rebelde ahora? ¿Y a quién le interesa ser rebelde? Si usted no tiene algo de referencial, ¿contra qué se revela? Si quitamos todos los elementos significativos, no hay rebelión. Y si nosotros adelantamos un poquito y decimos, esta, entre comillas, circunstancias que nos llevan a una normalidad X, va a ser virtual, ¿cuál es la rebelión? ¿Cómo vas a hacer una rebelión sobre qué? Bien, resulta que entonces hay un libro que yo creo que todos conocen y que empieza así. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación del primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Así empieza el Popol Vuh.
Y resulta que cuando entonces yo me voy, donde Eunice Odio, tengo una fila de posibles citas, Eunice Odio nos empieza, yo no voy a tratar todo este libro porque este libro es un mamotreto, pero ella empieza diciéndonos, nada estaba previsto, todo era inminente. Un día, después de un tiempo inmemorial, mientras el cielo se movía de pie, de un ojo a otro, y se pensaba de un corazón a otro en las ciudades, el orden del vacío preparaba una palabra que no sabía su nombre. Ojo, el orden del vacío preparaba una palabra que no sabía su nombre. La palabra aquella del tamaño del aire. También potencia descansada el viento, alzado tumbador de estrellas, desde el trueno que escuchó sin memoria, esclarecer para contar sus ángeles, rasgaba los templos ardorosos. También un toro, sí, también un toro pálido, tenía la cara terrenal y con su grande uña cardial golpeaba el mundo. Los ríos conjugábanse, ordenándose en sílabas de agua. Transitaban su límite de peces y de fuego. Apenas se escribían las frutos y los niños con el papelote antiguo que reunía los verbos. Antes en libertad, acéfalos sin vías en la ruta de una mañana eterna. Y esta es la introducción que ella nos hace. Y dentro de eso empieza a establecer algo que tiene todo un sentido ahora. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se forma esto? Cuando ya no lo dijo ahí, el vacío estaba copando todas las circunstancias. Y se dice que el objeto terrestre fundado en un suceso de palabra total, vértebramente se mueve resbalando sin fin, fluyendo en cantidades de sombra hacia la luz, hasta que una palabra del tamaño del aire lo detiene. Oh, causa intransferible de la rosa, según la cual la rosa solo cabe en la rosa que la ciñe, más que aquella otra que encerraba a la que nadie sabía quién era. Hasta que al fin, de día en día repetida, secretamente hallada por el labio, de pronto adivinaba en la memoria. Llegó a ser una impredecible rosa. Y ahí sigue y sigue y sigue, hasta que entonces llegamos a donde aparecen los personajes, uno que se llama Ión. Ión es lo que ella, Octavio Paz, a propósito, que si es un hecho real, pues leyó esto de Eunice Odio. Entonces Octavio Paz le dijo, ay Eunice, vos sos de ese tipo de poetas que forman una cosmogonía y que como la forman son leídos mucho tiempo después, 200, 300 años después. Bueno, no ha pasado tanto. Eunice muere en el 74, hace casi 50 años, y esperemos que no duremos 2 o 3 siglos para leerla. Pero ella empieza aquí a decir, ¿qué es un poeta? ¿Con qué conversa un poeta? ¿Qué hace un poeta? Y empieza a establecer todo esto que hablamos de Octavio Paz desde ese mundo que empieza a construirse, donde resulta que ella hablaba de que ella no está creando una mitología, sino que está hablando de arquetipos. Es decir, esas cosas que están ahí estructurando, como diríamos en teatro, el subtexto. Y ese subtexto es el que te mueve. Y entonces esos arquetipos son los que nos mueven. Y entonces, voy a adelantarme acá. Bueno, este libro tiene una característica y por eso mencioné hace un rato la tragedia griega. Es que está escrito como teatro. Y entonces su estructura incluso tiene un coro, como lo tenía la tragedia. Y los coros son un contrapunto, donde se aclaran cosas. Entonces, por ejemplo, el coro de pronto te dice, todo lo confunde
Hoy es de día en todas partes, lo saben ya la sal y los profetas. Algo toqué sin verlo, algo pasó en mi oído sin tocarlo. Tal vez el viento del guardián para fundar la aurora pasa de pronto, más veloz que sí mismo. Eso le sirve a la sombra. No pienses más en la cerrada noche. El día dentro del aire, aleluya. Otro día pasará el guardián, muchos antes de su propia rapidez, y no quedará oculto. Y entonces, más adelante, aparece Ión peleando contra el vacío. ¿Y por qué contra el vacío? Porque el vacío es no solo lo que destruye la sociedad, que vean que estamos hablando de ahora, destruye a la persona y elimina todo vínculo entre nosotros, todo sentido. Resulta que cuando yo leo este libro, empiezo a descubrir que Unice Odio sí estaba planteándose eso ahí y preguntándose quién era el poeta, qué hacía un poeta, sino que además estaba diciendo cómo se funda una sociedad. Y entonces aquí, imagínense que el capítulo 2 se llama El proyecto de mí mismo. Y tiene esta introducción. Yo me nazco y después misterio. Si no es más que eso alumbrándome. Es más que eso. Luz con que te alumbras en doble alumbramiento que a toda luz conduce. Trasunto de la carne que da su primer paso en el verbo y el calor del verbo transcurre y se dilata en el misterio del gozo y la dádiva. Me pienso, me proyecto en cavidad de sombra, del más alto contorno de la sangre a la cadera próxima, de la piel a la luz entrando por la aurora, de la sombra a los labios, trepando por la sílaba. Nada me aclama, nada me conoce, todo está ingrávido, todo recordándose. El rizo en pensamiento por el aire, la piel en ola dura de trigo sin esquinas, la sonrisa en poblada potencia de ala única. Y aún la misma frente que un cielo antes, hace un cisne de pronto en una mejilla, hubiera sido antílope fragante ante la misma frente, digo, y aún la misma frente se recuerda. Y entonces empieza a aparecer todo este montón de cosas hasta que aparece Ión. Ión, y tiene una cosa que es que esto es complejo porque vean que no es un largo texto, no es un textito, ¿verdad? Por eso les digo. Y Unice Odio dice, y esta es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. Usted puede nacerse. La vez pasada en la charla, cuando hablábamos de los cambios que iban a haber, yo les preguntaba, ¿usted en qué ha cambiado en medio de esta pandemia? ¿Hay algo que haya cambiado en usted? ¿Hay algo que esto le ha afectado de tal manera que usted diga, el mundo no puede seguir siendo así y por consiguiente yo no puedo seguir siendo así? Vean que esta pandemia nos ha desnudado de una manera brutal. Nos ha demostrado, en términos generales, la inutilidad de la mayoría de los gobiernos, la inutilidad de las clases políticas incapaces de enfrentarse a un problema concreto. En el caso de Costa Rica, no había ningún plan, ni lo sigue habiendo. No hay ningún plan para reaccionar ante lo que está ocurriendo y lo que sí había es algo que se estableció hace 70 años, que fue un sistema de salud que más o menos se ha mantenido. Pero es tan idiota que resulta que nos dice el presidente que hay que hacer un tren. Y uno dice, ¿cómo un tren? ¿Por qué un tren? ¿En qué me va a resolver el tren si yo tengo que hacer un préstamo y ese préstamo me va a endeudar a más y resulta que va a haber aumentar el desempleo que estaba en 13.5, posiblemente a un 30%, y si teníamos 300,000 y resto de costarricenses que no comían, hablo de Costa Rica, vamos a pasar aquí a 600, 700,000, es decir, un 25% de la población. Y si resulta que no hay trabajo, porque no hay ningún plan de reactivación económica y posiblemente no lo puede haber, y además Costa Rica es un país dependiente del turismo y no va a haber turismo, menos turismo nacional, porque si no hay ingreso, ¿cómo vas a ir a gastar vos en un paseíto? Tampoco hay recaudación. Y entonces cuando ves eso decís, o uno es idiota o es corrupto,
porque si no varías ante las circunstancias que están sucediendo, es que tenés intereses ante esas circunstancias, porque no es porque sí. Vean que el conocimiento se formó a partir de que yo tenía que resolver problemas concretos y el mundo de la poesía resuelve problemas concretos, yo enfrentado al mundo. Y entonces Eunice Odio dice, puedo nacerme, sacar una sonrisa con presencia de lámpara, aventuras, un brazo como si fuera un álamo, salir de mis entrañas con una mano desconocida en alto, impartiendo una rosa en son de movimiento. Voy a nacerme, espérenme las cosas. Ojo, voy a nacerme, espérenme las cosas como antes, interrúmpanse. La manzana en la suma de todos tus bienes y atributos, el fósforo en su sombra. Ahora descansaré. Ahora dormiré con la mitad del sueño. Para enseñar el tacto, le dice el coro, el peligroso viaje a la tiniebla que hace tortuoso el fruto, nada le falta ya. Pero para enseñarle a ir y regresar, están aún temblorosos. Tus piernas han de ser de tierra que te sostenga, fuertes como el aliento de dos suelos pequeños. Sueña lo que te digo en el día, en la noche, en la mañana. Las cosas te esperan hasta el alba. ¿Cómo nos naceríamos en esta época? Vean que si nosotros empezamos a pensar que la protesta, los derechos, es curioso porque en Costa Rica, país 29, se aprobó, bueno, ya eso estaba, no es de ahora, el matrimonio igualitario, es decir, personas del mismo sexo se pueden casar. Pero al mismo tiempo, eliminamos la protesta, proscribimos la protesta. Y la protesta afecta a todos, al hombre, a la mujer, al no hombre, a este, al otro. Y el hambre también. ¿Cómo va a ser la protesta? ¿Cómo va a ser nuestro no si nosotros hemos virtualizado tanto, hemos vaciado tanto, que a nadie le importa decir no y además no tiene una efectividad práctica? ¿Qué vamos a hacer? ¿Marchas por Facebook? ¿Vamos a negar la realidad por Facebook o virtualmente? Vean que aquí ya vemos que 30 personas conectadas. Conectadas. Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme pensando que les estoy hablando a usted porque lo que estoy viendo es un aparatito ahí. ¿Y cómo nos unimos? Hay una cosa que esta pandemia nos demuestra, y es que si ya teníamos destruido el tejido social, ahora no va a quedar destruido, va a quedar eliminado. Se va a eliminar toda relación personal porque nos vamos a ir distanciando uno del otro hasta quedarnos en una cueva llena de elementos electrónicos. Y la pregunta es, ¿y cómo me nazco? ¿Cómo vuelvo en el términos poéticos a un lenguaje, a una sombra, a un sueño para poder nombrar las cosas? Y por eso ella dice, espérenme las cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda nombrarlas, que es lo que hace un poeta. Cuando yo mencionaba Grecia, todavía Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud y varios otros por ahí, Vallejo, por ejemplo, en América, y podemos mencionar otros. Efectivamente ese poeta era alguien que nos implicaba una referencia y nos cuestionaba, porque efectivamente decía no tal cosa, y además eso hay que nombrarlo de otra manera. Vean que una de las características que tiene esta sociedad ahora es que vamos a tener que nombrar de nuevo todo, porque el hombre ya no puede seguir siendo hombre ni la mujer mujer, porque si vos estás estableciendo que los derechos de ellos, aunque estén vaciados, tenemos que empezar a establecer otros referentes y tenemos que reconstruir el sentido de las cosas. Y bueno, en este libro, Eunice Odio empieza a replantearse. En 1955, más o menos 1948, duró como 6, 7 años escribiendo esto, ese mundo.
Y dice Ión, mis criaturas y yo, pero no estamos solos en peligro, también andará el vacío en eminencia de contener. Unos y otros arriesgamos las proporciones de nuestra substancia innombrable. El que pierda será destruido. Si perdemos nosotros, el vacío nacerá nuevamente, idéntico a sí mismo. Si ganamos, cambiaremos su forma inhabitable en dimensión de formas y sonidos. ¿Qué es ahora? Esta es una batalla sin antes, sin después, sin todavía. Ahora es siempre. Vivo presente, simultánea sombra. ¿Con qué tiempo aplastarme? ¿Con qué palabra? Aplazaré los frutos, se detendrá para esperar la vena con que vivo y el alma con que miro y lo mirado. ¿Qué haré de mis criaturas? En libertad el árbol me buscaba de día por el cielo y el alegre pronombre, sin acento, se confundía con todos los colores del metal. Y estos con los objetos marinos que se pierden. Yo los reuní con un papelote antiguo. Antes andaban en libertad acéfalos sin vías en la ruta de una mañana eterna. Yo les di la armonía con que aparecen y ellos la forma a las cosas según es su vocablo. Y ahora el aire tiene forma de aire y en la lengua su espacio. Y el verbo inteligible resonancia primera en la garganta pasada, presente y venidera, y todo es interregno. ¿Qué haré de lo perfecto? ¿He de guardar su paz y su misterio? No habrá conciliación. Yo soy el de antes, siendo todavía lo verdadera identidad del uno. Él es el incontrable, el inactivo nombre, el que es no siendo, el que haya identidad no estando nunca idéntico. Devorar el vacío, desterrarlo es mi oficio. El que gane la primera batalla interminable, todo lo ganará. El que la pierda, todo lo perderá. Podemos extendernos ahí más, pero yo creo que queda bastante claro y voy a complementar con otro autor que para mí es capital, que es Edmond Llavé. Y dice en este libro, del libro de las preguntas, que tiene que ver con todo esto que está hablando Unice Odio. Entonces uno dice, y vean la trampa que yo estoy haciendo. Estoy hablando de Unice Odio, como lo dije a un inicio, poniendo en el lugar que le corresponde, y ese lugar que le corresponde implica relación con la literatura universal. No tengo duda que si Unice Odio hubiera podido hablar con Borges, lo hubiera hecho y hubiera a lo mejor disfrutado un montón. Pero resulta que era mujer, pero resulta que además se peleó con la izquierda y resulta que era ella, sabía que tenía que nacerse y que tenía que estarse replanteando el mundo constantemente, entonces por consiguiente era profundamente incómoda. Y les digo más, el año pasado se hizo un homenaje aquí en Bellas Artes y ahí decía que posiblemente muchas de las personas que alaban ahora Unice Odio, si Unice Odio estuviera viva, la detestaría. Yo me acuerdo que una vez conversando con Otto Raúl González, un poeta guatemalteco, que la conoció en 1940 y algo, cuando ella estaba en Guatemala. Acuérdense que ella se hizo guatemalteca primero y luego se hizo mexicana, más o menos 2 años antes de morir. Y entonces me decía Otto Raúl, porque yo le decía, conversamos varias veces y tal, y entonces yo le decía, ¿y cómo era Unice? Bueno, entonces a un montón de gente le pregunté eso, que los conocieron, muchos ya están muertos, y siempre me decían los lugares comunes, hasta que se me ocurrió decirle, Otto, decime una cosa, ¿y qué leía Unice? Entonces se quedó así, y me dice, no, Unice era de temer. Y le digo, ajá, porque leía. Y no tenía problema en decirle a alguien, vea, ¿sabe qué? Lo que usted está escribiendo es una vulgar mierda. Eso que usted escribe, bótelo.
o simplemente ignorarlo porque no estamos en el mismo nivel de comunicación. Curiosamente, esa persona tan brutal en la crítica, tan viperina, me contaba uno de sus hijastros, Alejandro, que al mismo tiempo, cuando él llegó ustedes, bueno, saben que ella se cayó en la tina y no sé, yo creo que se dio un golpazo ahí quedó. La encontraron 10 días después. eh, ya cuando la vecina, pues, ella pasaba encerrada siempre, trabajando y trabajando y trabajando porque sobrevivía de lo que traducía y los articulitos, entonces tenía mucho trabajo para medio vivir. Y entonces él llega y bueno, ya se llevan el cadáver, qué sé yo, lo que quedaba y entonces él tiene que recoger las cosas en el apartamento y entonces levanta la almohada y se encuentra una foto de ellos, de esos chiquillos, debajo de la almohada. Y me decía, y es que ella era igualmente cariñosa, o sea, nos hacía el desayuno, se acostaba con nosotros en las noches, etcétera. Entonces uno tiene eso, porque pasas en todo el abanico, pero lo que es, y ella tenía clarísimo que tenía que nacerse. Y para nacerse, uno siempre está confrontando el mundo de las convenciones y el mundo de las palabras. Y es terrible que a alguien le esté diciendo, lo que estás diciendo es una tontería. Ah, ja, ja, ja. Es que vos pensabas que eso era así. No. Y entonces, Yahvé dice, el pensamiento respeta la palabra en su integridad, en tanto que la sociedad repudia al judío. Vean que una de las características de nuestro judeocristianismo, y eso en toda nuestra conformación, que también, por dicha, está en decadencia y en crisis, llevó a la construcción de los campos de concentración, porque si hay alguien antisemita, es el cristiano. La sociedad siente a menudo tanto desprecio por el pensamiento como por el judío. Los poetas dan a las palabras una oportunidad de vivir con sus sueños. Le permiten tener un alma. Le permiten tener un alma. Tengo que nacerme. Tengo que tener un alma. Sentimentalmente me siento próximo a la palabra saherida porque es de mi raza. Mi rebelión está latente en ella. Mis escritos son consecuencia de esa rebelión. A través de las palabras apunto contra el tirano. ¿Y quién es el tirano ahora? Por eso cuando decía Videla, Pinochet, Maduro, Bukele ahora en El Salvador y pongan Trump a quien quieran, era identificable. ¿Quién es el tirano ahora? Cuando usted tiene una invisibilización de almas, un vaciamiento. El capitalismo, podríamos decir, ¿y qué es el capitalismo? Un sabio dice, al principio los nazis solo enviaban a los hornos crematorios a los judíos inútiles. Luego desapareció esa misma noción de inutilidad. Había que exterminar a todos los judíos. Habrá un día quizá en que los vocábulos pierdan para siempre a los vocábulos. Ojo, habrá un día quizá en que los vocábulos pierdan para siempre a los vocábulos. Habrá un día en que muera la poesía. Será la edad del robot y del habla cautiva. La desdicha de los judíos se habrá generalizado. Y concluyo con esto que nos quede ahí. Yo pienso que ya estamos llegando a esa época. Si el mar no tuviese olas que lo arrancasen y le devolviesen al mar, si el mar tuviese demasiadas olas, mas no las suficientes para invadir el horizonte, bastantes, pero justo apenas para asustar a la tierra, si el mar no tuviera oídos para oír al mar,
no tuviese ojos para ser para siempre la mirada del mar, si el mar no tuviese ni sal ni espuma, sería el mar gris de la muerte en medio del sol cortado de sus raíces. Sería el mar moribundo en medio de las ramas cortadas del sol. Sería el mar minado cuya explosión amenaza el mundo con su memoria de elefante. Pero los frutos, ¿qué pasaría con los frutos? Pero los hombres, ¿qué pasaría con los hombres? Yo solo vuelvo a este libro y volveré una y otra vez, porque aquí no solo uno se encuentra, sino que uno se busca y trata de encontrar un camino. Si algo te agradezco ya Eunice Odio es que haya sido como sea, ella fue y que escribiera esto. Algo totalmente contemporáneo que adquiere una importancia vital en este momento si uno quiere reencontrar un sentido para la poesía antes de que termine de morir, como dice Javé, y intentamos nacernos de nuevo. Bien, no sé si tienen preguntas porque el tiempo pasa volando. Yo hablo ya. Bueno, primero que todo, a nombre de la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política, darle un agradecimiento a Álvaro Mata por la profundidad en la exposición de la temática y esta temática tan necesaria, ¿verdad? Como lo es este mundo poético, este mundo estético de Eunice Odio. Vamos a dar un espacio para preguntas. ¿Quién quiere realizarle preguntas a Álvaro Mata al respecto de la exposición? Hay muchos ahí que estoy viendo, porque estoy viendo todos los nombres. Está Víctor Hugo, está Yolanda, está Marta Arroyo, está Ana Torres, bueno, los que conozco, ¿ah? Hay muchos. Están muy calladitos. ¿Ah? Esto es voy a decir también algo. Enfrentarse a una autora como esta es bastante complejo. Máxime si uno no ha tenido proximidad a lo que ella escribió y se ha quedado en la anécdota. Hay una cosa que dije y escribí por ahí. Por ejemplo, Sergio Ramírez Mercado escribió una novelucha que se llama La Fugitiva, que habla de Yolanda Oremono. Y entonces en La Fugitiva, en uno de sus tantos nombramientos a Eunice Odio, simplemente la pone como la borracha. Pone, la borracha. Interesante, ¿no? ¿Y por qué la borracha? Bueno, porque para él, que es una persona que escribe desde lo políticamente correcto, la incómoda, esa mujer incómoda, efectivamente es mejor descalificarla antes que enfrentarse a lo que ella hizo, que su obra es inmensamente más grande que todos los libros juntos de Ramírez Mercado. Y yo escribí algo aquí, voy a ver si aquí en esa columna que tengo ahí en la revista colombiana, ahí pueden buscar en mi muro, pues ahí dice. Y voy a leer esto, es chiquito. Y para que veamos un poco, estas son cosas que me contaron mucha gente, porque yo un tiempo anduve indagando de varias costarricenses, no solo Eunice Odio. Ninfa Santos, que fue una costarricense que también se vino a México, que su casa, no sé si, creo que no se conectó, y Juana Inés, que es la hija de ella, yo voy aquí mucho a su casa en Coyoacán, y pues es una casa de reunión, así tipo, pasaba ahí todo el mundo, y me acuerdo que me contaba Juana Inés que Ninfa de pronto llamaba a Octavio Paz o García Márquez, y Ninfa, que te llama García Márquez, Ninfa, que te llama Octavio Paz, no, estoy viendo la novela, que me llamen al ratito. Y entonces era de una generación de mujeres costarricenses, Ninfa, Eunice, Yolanda, Chabela Vargas,
y hay otras por ahí que curiosamente tuvieron que irse del país para intentar respirar y tener su alma. Y entonces en los años 60, la Embajada de Costa Rica en México, ante la visita del presidente de ese entonces, organizó un encuentro en la comunidad costarricense. En un momento, ya entrada la tarde, Eunice Odio, golpeando su vaso, llamó la atención de los presentes diciéndoles: brindo por la puta más puta de Costa Rica, o sea, yo, burlándose como hizo siempre, acompañada de su gran carcajada de lo políticamente correcto, las poses y la presunción del que se dice saber, pero nada sabe, del mediocre, del que todo lo justifica, todo le parece bien y perfecto, de la estupidez que junto al sentimentalismo han inundado nuestra época convertida en conformismo, en barbarie, en muecas, en estafa y tonterías. Contraria a esa risa irónica, la transgresión o la búsqueda de lenguaje y significados que emprendió Eunice Odio, en La Fugitiva, la novela escrita por Ramírez Mercado, como en mucha literatura de ese tipo anclada en las buenas formas y costumbres que no alteran lo cotidiano ni lo convencional, ajustándose a las leyes, al ruido y al morbo del consumo que procura que sus productos, las cosas que fabrica, se digieran con facilidad y rapidez, de la mercadotecnia que convierte el empobrecimiento del lenguaje en un propósito, la banalización de lo disidente, del pensar y el funcional en una condición del mercado. Ramírez hace de Yolanda Oriamuno, personaje central de su novela, un espectro, el fantasma que atraviesa la noche en pena en el río, la que solo encontrará salvación si vuelve a ser madre y arrepentida, llena de culpa, recupera su puesto como ama de casa y reina del hogar. A Eunice la tilda de borracha, cosa que efectivamente fue, pero además con ello la descalifica su voz, su inteligencia, su provocación, pasando por encima del extrañamiento y desasosiego de estar en el mundo. Su ética vinculada intrínsecamente a la poesía, al pensamiento, a la creación, como también lo hizo su época dominada culturalmente por lo masculino, por los hombres que ejercían la cultura, oscureciéndola. Pues es fácil excluir, inutilizar, hacer a un lado, despreciar a aquel o aquella que no nos gusta o nos cae mal, nos cuestiona, no comprendemos o se ríe de nosotros, de nuestra visión, de nuestros valores y estereotipos, de nuestra autoridad y poder cuando quedan entredicho y sin efecto, cuando se burlan de todo aquello que creemos perenne e inmutable. De tal forma que al hacerlo, no solo descalificamos y excluimos, no solo oscurecemos, perpetuamos sin darnos cuenta posiblemente la tradición que ha negado lo distinto, la distinta, al otro, a la otra, a la mujer que quiere ser ella, tener su voz, dominar su cuerpo, burlarse de sí misma o de aquel que tiene enfrente. Milán Kundera señalaba que la novela, agreguemos también a la poesía, si quieres seguir siendo ella, deberá estar en contra del espíritu de la época. Por lo tanto, deberá, novela y poesía, confrontarse al tiempo y época que vivimos, al sentimentalismo y frivolidad que todo lo desprecia y banaliza, a la corrupción, el deterioro de la convivencia y la invalidez de lo cultural, al deseo que tienen muchos ahogados en la tiniebla de eliminar toda expresión que no se adapte a la unilateralidad de sus prejuicios o caprichos, a la regresión que nos ata al infantilismo, a la risa idiota convertida en legión, como dramatizó Ionesco en Rinocerontes, con el agravante de saber que cuando se vacía el lenguaje, se derruyen las instituciones, se corrompen los referentes, retorna la barbarie, regresa el fascismo. Volver a las preguntas, a lo humano, viendo al humano sumergido en su no saber, encontrándose con el misterio que nos rodea y a la vez nos constituye con la vitalidad de extrañeza que nos alimenta, nos ha hecho estar y permanecer los que han nutrido desde los inicios de lo que somos la formación de cultura, de significados, a la novela, a la poesía, a los nombres. Es decir, si el humano que somos quiere seguir siéndolo, si la persona debe seguir siendo persona y no desfigurada en espectro o sombra, deberá reencontrarse consigo misma, nacerse con su niebla, con lo ausente, conversar de nuevo con el silencio. Eunice buscó, en contra de todo y de sí misma, sumida en el canto que emerge como grito y alimenta tanto la poesía como el deseo de vivir. Sabía, lo sabemos, que el destierro, el exilio es necesario a veces
para evitar la mutilación. Caer en el mutismo, la parálisis, sabía también que a veces la convivencia solo es posible cuando no estar permite estar y ser, aunque nos destruya. Y en este libro, Eunice pasa haciendo eso, volver a conversar con el silencio, tratar de ver todos aquellos elementos que nos conforman y algo vital en esta época, luchar contra el vacío. Bien. Buenas, Álvaro, nos pregunta Yolanda Hernández que cómo se llama la antología que estás leyendo. Y posteriormente, Brandon Roa quiere hacerte una pregunta. ¿Quién? Brandon Roa. Ajá. Es que esto está en las obras completas que publicaron en Costa Rica. Son 4 tomos. En el segundo tomo viene El Tránsito de Fuego. Creo que el año antepasado lo publicaron El Tránsito de Fuego solito en España. Así que se puede pedir, porque no sé si te harán llegar. No es tan caro estos libros de las obras completas de Unirse Odio, ahí viene todo. Son 4 tomos donde viene El Tránsito de Fuego, el resto de la poesía, un montón de cartas que son sumamente interesantes, que escribió, ilustrativas de ella, que se escribió con distintas gentes, y le adicionaron en esta última edición un tomito de cartas con su último esposo que se fue para Francia y pues la dejó. Y hay otras cosas ahí que no viene a la pena comentar, pero son esos 4 tomos. Ahí está todo lo que deben haber muchas cosas más, pero en términos generales es ahí. Ok, igual en internet se consiguen bastantes cosillas, pero El Tránsito de Fuego, como es un libro tan gordo, ¿verdad? O sea, es que esto es todo un poema. Aquí estamos casi en 300 páginas. Sí cuesta conseguirlo en internet, no sé si está. De hecho, en Estados Unidos, el, el año pasado, año antepasado, creo que lo tradujeron al inglés, o sea que eso debe andar circulando por allá también. Bien, ¿cuál es la pregunta? Gracias, adelante, Álvaro. Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Te escucha bien. Sí. Gracias. Quería plantear una pregunta a modo de reflexión, pero me gustaría como escuchar su percepción acerca de esta pregunta. Mi pregunta es más o menos en términos de lo que nos ha venido conversando sobre Unice Odio. Mi pregunta para reflexión sería como esta. ¿Usted considera que es posible la poesía, considerar la poesía como un espacio para nacerse? Y si considera que sí es un espacio para nacerse la poesía como tal, me gustaría saber cuáles consideraría usted que son las condiciones de posibilidad reales para que la poesía se vuelva un espacio para nacerse para los lectores comunes. Esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, si la poesía no es para nacer, no es poesía, simplemente. Y para los lectores comunes, o sea, yo creo que hay que quitarse un poco de prejuicios. Mira, nosotros acá en México, bueno, Ricardo allá en Argentina, desarrollamos festivales. El de Ricardo cierra en el desierto ante una comunidad indígena. Y nosotros acá, el festival está vinculado pues a comunidades realmente muy humildes, con niveles de ingreso muy bajos. Y lo hacemos. Hemos llegado el año pasado, no creo que este año lo podamos ni siquiera hacer, por eso vamos a hacerlo virtual ahora en junio. Ya llegamos a 21,000 personas. Yo no te voy a decir que a todo el mundo de los que está ahí le interese o que llegó o que dijeron, ay, qué bárbaro, qué bien escribe. Lo que yo sí sé es que la poesía nace por una necesidad humana de expresarse. Y esa necesidad la tenemos todas las personas. De tal manera
que es posible que si usted logra expresarse, nacerse, a lo mejor, pues ese lenguaje yo tengo necesidad ¿cómo se llama?, de asimilarlo. Pero lo primero que tenemos que quitarnos es el prejuicio que hay sobre nosotros mismos. Yo tengo derecho a expresarme. Todos tenemos derecho a expresarnos y construir en nuestra imaginación o en la realidad el mundo que queramos. De tal manera que si resulta que en estos momentos la poesía perdió toda esa fuerza, no es porque la perdiera la poesía, es porque lo perdió el ser humano. Si la poesía es una forma de expresión humana y pasó a un segundo lugar o se banalizó, es porque nosotros nos banalizamos, es porque estamos dentro de ese contexto de vaciamiento. Entonces, es lo que yo te puedo decir. Ahora, es tan simple. Si usted no sabe caminar, lo que tiene que hacer es caminar y se va a caer y posiblemente tenga unos cuantos raspones. Yo creo que ninguno de nosotros nos acordamos de eso porque nos enseñaron a caminar muy chiquitos. Pero es igual, usted cuando nació lo hicieron llorar y su primera expresión fue llorar para que pudiera sobrevivir y su aparato, aparato respiratorio funcionara. De tal manera que usted no ni siquiera daba cuenta. Y en esa construcción del mundo le fueron diciendo, esto es así, esto es así, y digamos que aparentemente fuimos comprendiendo el mundo. Bueno, es igual que todo. Eh, yo creo que lo que tenemos es una brutal negación del ser humano, un vaciamiento brutal en términos generales del humano, de lo que es persona, y esta idea de haber eliminado el alma, pues está ahí. Usted elimina el alma, usted se vacía, lo que usted empieza a hacer son tonterías, usted está rodeado de un montón de cosas que son mero entretenimiento, las películas, la música, todo es una cosa de entretenimiento y que yo no estoy en contra del entretenimiento, pero si todo es entretenimiento y todo es una película, estás en una pandemia y lo que estás pensando es que en algún momento salen los zombies y son actores, porque te vaciaste, porque te banalizaste, porque te estupidizaste, porque te atontaste, porque te acostumbraste a la tontería. Bueno, hay que empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo hay que recordar, hay que volver al silencio, que es lo que hace Unice en este libro. Y empieza a construir ahí un mundo. Y vean qué curioso, lo primero que nombra, no llegamos ahí, es el caballo. Posiblemente el caballo, como el barco, hace unos cientos de años eran elementos vitales en Europa, obviamente, aquí no había. Y entonces uno dice, ¿por qué el caballo? Bueno, porque a lo mejor había que tener algo que volara, algo que caminara, y aparece, y empezamos a nombrar. Si yo empiezo a leer el Popol Vuh, vean lo que él dice. Antes solo había un mar ahí, que es lo mismo que dice Hesiodo, si le das la metamorfosis de Ovidio, te va a decir antes que había el caos. ¿Y qué era el caos? El caos no es un caos como lo vemos ahora, es la oscuridad, es la nada. Bueno, hay que volver a esa nada, hay que reencontrarse, hay que volver a encontrar nuestras palabras. A lo mejor algunos poetas, en este caso para mí Unice Odio, Eliot, Yahvé, el mismo Octavio Paz, Borges, novelistas como Calazo, Quiñar, y puedo decir otros cuantos nombres más, hay bastantes, o Ana Blandiana o Chantal Millá, son los que me empiezan a dar nombres y me refugio en ellos para no olvidarme de mí mismo en una época que lo destruyó todo y como dice Cabe, nos ha convertido en zombies. Excelente. ¿Alguna otra persona quiere realizar alguna pregunta? Nos pregunta por acá Ocurrel, que se consigue acá en México la obra de Unice Odio. No. Es una cosa curiosa, o sea, Unice Odio como libro, en México nunca publicó nada. De hecho, yo me imagino que tendría, es que cuesta, ¿no? Porque, bueno, todos estos elementos son difíciles, pero ella aquí sobrevivió.
los mexicanos, yo les agradezco mucho, pues vivo aquí y todo, pues la cultura mexicana nunca la vio como mexicana. De hecho, no va a aparecer jamás en una antología de autores mexicanos. Ella se alejó de los países pequeños que llamaba ella, Costa Rica, Guatemala, etcétera, por pequeñitos, porque tenían esos círculos que siguen estando, ustedes lo ven ahí en Costa Rica, qué sé yo, peleándose nada, la verdad que nada. Y bueno, entonces, no, aquí en México que yo sepa no hay, de hecho había hablado con una editora que, bueno, que es editora mía, de sacar un pequeño libro, una pequeña antología acá. De pronto retomamos ese proyecto. Lo que pasa es que se vino la pandemia, ¿verdad? Y entonces todo esto paralizó proyectos que habían, cosas que habían, pero no, en México que yo sepa no. Sé que en España, sé que en Estados Unidos, sé que en Costa Rica, en Colombia, Vargas Carreño tiene una editorial allá, él sí publicó, de haber en Venezuela. En Argentina le publicaron un libro que ya me imagino que desapareció. Pero no, yo lo que te diría es conectarse a Internet y por medio de Amazon tratar de que te traigan los libros, ¿verdad? Mientras si se recupera algo de normalidad y podamos publicar a Eunice Bodio acá.